Sí, la intención de este vídeo, ¿verdad? Es un poquito, bueno, pues destapar, ¿no? A veces engaños en estas pseudo religiones o religiones, en verdad las llaman religiones, ¿no? Entonces, bueno, destapar un poquito, al menos bajo mi experiencia personal, cómo yo he sido engañada, ¿no? Y he llegado a practicar, pues, religiones que rayaban más lo demoníaco, ¿no? Que no el culto, o sea, alabar a Dios. En realidad, pues no me he dado cuenta, ¿no? En definitiva, y al final, pues con el paso de los años, en un caminar, en un proceso que tampoco ha sido de una cosa de un día para otro, pues bueno, terminé hace tiempo ya de esto, ¿no? Pero terminé practicando religiones, bueno, pues prácticamente demoníacas, ¿no? Entonces lo tengo todo un poquito cronológico para que entienda la gente hasta dónde llega uno, ¿no? Haciendo estas cosas y lo peligroso que llega a ser también, ¿no? Muy bien. Tú eres de España. ¿En qué ciudad estás? Yo estoy en Barcelona. Barcelona. ¿Y todo Sí, este tiempo has sido en Barcelona, toda esta búsqueda que hiciste? sí, ¿Durante cuánto tiempo, Nuria? sí. Bueno, empecé a practicar cosas extrañas, ¿no? Más que nada era todo rondaba acerca de la adivinación. Me gustaba, me llamaba mucho el tema de la adivinación, el tarot, el espiritismo, todo el mundo del ocultismo desde muy niña ya me llamaba muchísimo la atención, me llamaba muchísimo, me atraía. También me atraía el mundo pues un poco oscuro, ¿no? Había una época cuando yo era jovencita que había la moda de la moda gótica, ¿no? De las personas vestidas de negro. Todo aquel mundo a mí me atraía sobremanera. Además era una época en la que yo estudiaba diseño de moda y que yo soy diseñadora de moda. Bueno, pues era una época también de mía personal muy floreciente, ¿no? Muy viva, muy bonita, y en aquella época pues estaba muy de moda todo el mundo gótico y a mí me parecía fascinante, ¿no? Aparte pues eran los años 80, 90 que Madonna estaba en el apogeo, que decir que todo este mundo oscuro, ¿no? Pues bueno, era algo aprobado, algo bueno y algo interesante. Entonces, bueno, pues yo estaba allí como el resto de la gente joven de nuestra edad, parecía que todo aquello era fenomenal, ¿no? Pero empecé antes, ¿no? Empecé cuando ya tenía unos 14, 15 añitos o así, recordará la gente, hay una película respecto a esto que a mí me aterra completamente, que se llama Verónica, que la recomiendo. Es verídica, es un caso que pasó en Madrid, esto pasó en Madrid, y bueno, y fue porque regalaban ouijas en los kioscos, ¿no? En las tiendas de revistas, regalaban a los niños ouijas, ¿no? Entonces aquí en España se puso como de moda y yo empecé ahí, empecé a practicar ouija, que no es lo mismo que Wicca, que ahora hablaré también de esto, empecé a practicar ouija desde muy jovencita. Empecé a practicar Ouija con 14 o 15 años, un verano entero con una amiga durante horas y horas y horas, ¿no? Esto es muy, muy peligroso, ¿no? Incluso ahora ya con el paso de los años, ahora ya en mi vida de conversión, ¿no? Con el Señor, etcétera, que en la actualidad, después hablaremos de esto, pues gracias a Dios, pues he podido echar un cable, ¿no? En las oraciones al exorcista de la diócesis de Barcelona, bueno, pues muchas veces nos lo ha dicho, ¿no? Esto es muy peligroso. Yo he tenido infinita suerte porque yo he practicado, o sea, cosas impensables, o sea, increíble. Lo he hecho prácticamente todo y si no he hecho más es porque no tenía más conocimientos de los temas, ¿no? Pero lo he probado todo, ¿no? Entonces, bueno, empecé practicando, como digo, Ouija, la Ouija la empecé a practicar con una tijera, el libro abierto, en fin. Después ya fuimos perfeccionándonos, pusimos la mesa con las letras, el sí, ¿no? Todo esto, ¿no? Y estuvimos practicándolo un mes entero, un mes. Bueno, si me preguntáis, ¿no? ¿Qué pasó, no? Bueno, yo en definitiva digo que en la vida más jamás volveré a hacer algo así. Le recomiendo a todo el mundo que no se le ocurra a nadie hacer eso, porque es abrir un portal verdaderamente muy peligroso. El tema no está en que tú hagas Ouija y sucedan cosas como que vuelen los objetos o demás. El tema está en que verdaderamente se abre la puerta a un mundo preternatural, demoníaco, y estos espíritus se quedan pegados a ti. Es decir, esto de que decían, ¿no? Por ejemplo, cuando era jovencita, pues decían que podías hacer la Ouija sin problema y que cerrabas la sesión y aquello, pues era como una puerta que cierras, ¿no?
pero claro, tú eso no lo ves, tú esto no lo controlas, ¿no? En fin, es muy peligroso. Eh, a mí particularmente vi cosas, yo vi un objeto moverse solo en la mesa, ¿no? O sea, solo, completamente solo, ¿no? Una tijera, unas tijeras enormes se movieron solas en la mesa y apuntaron hacia mí, ¿no? Bueno, entre sonidos, ruidos, cosas en la casa que pasaban, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la Ouija es una experiencia negativa, pero que me ha condicionado, yo creo, también un poco en todo lo demás. En mi vida, porque en la Ouija, cuando yo hacía Ouija, lo que hacíamos era preguntar sobre el futuro, toda nuestra vida, cómo iba a ser esto, cómo iba a ser aquello, cómo iba, yo qué sé, a qué profesión nos íbamos a dedicar, pues si me iba a casar, si iba a tener hijos, y tonterías de este estilo, ¿no? Y todas las sesiones de Ouija, que fueron muchas horas, porque fue todo un verano durante todo el día, pues me condicionó mucho toda mi vida. De hecho, bueno, no voy a entrar en detalles porque hablaban de cosas de mi familia que eran increíbles, que, bueno, pues que era imposible que lo supiera, no sé cómo podía ser, pero increíble, muy loco, muy horrible. Además, no me gusta recordarlo, es algo totalmente negativo que no recomiendo, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que en mi caso no es que saltaran, sí que se movían objetos solos en la mesa, pero vamos, yo como estas cosas pues no es que me asusten especialmente, a lo mejor otra persona ya dice que eso es horrible o bueno, le da un paro cardíaco allí mismo, a mí eso no me asustó especialmente, me asustó más todo el tema de esa sensación constante de que tienes algo contigo, ¿no? Siempre oscuro, ¿no? Como que has abierto una puerta y que hay algo que ya no va bien, ¿no? Entonces, más tarde, sí. Este, esa edad, 14, 15 años, ¿dónde estaban los papás de ella y dónde estaban tus papás? No veían que, por ejemplo, decías que la mesa y todo, no se enteraban que ustedes jugaban o era escondidas o... Bueno, éramos las dos hijas de padres, ella padres divorciados, Mm. su madre no estaba en casa, era una madre, bueno, ausente completamente en la casa de mi amiga y yo huía de mi casa porque en mi casa teníamos muchos problemas familiares, entonces no estaba tampoco en casa. Con lo cual yo iba con 14 años a su casa que estaba vacía y allí hacíamos Ouija todo el día, como si fuera un juego de mesa. Igual Impresionante. que, igual que si fuera a jugar a muñecas, pues lo mismo, pero hacíamos Ouija todo el día. Nuria, durante esas tardes, esas noches que jugaban a la Ouija, entre comillas, jugaban, empezaron a suceder cosas en tu casa, en la de ella, platícanos de eso. Eh, Verás, pasaban cosas en su casa principalmente. En la mía pasó una vez, pero fue peor, solamente una, pero fue más violento, ¿no? En su casa pasaban con más normalidad, porque era allí donde lo hacíamos. A ella le bajaban los calcetines, le movían la ropa, escuchaba ruidos en casa, puertas que se cerraban, cuando ella estaba sola, ¿no? Después, cuando yo estaba con ella, pues veíamos pues esto, ¿no? Objetos que se caían, se movían solos en la mesa. Simultáneamente las dos escuchábamos un sonido muy fuerte que nos destrozaba los oídos y cuando estábamos haciendo al principio la Ouija, lo hacíamos con el libro y la tijera. Y para hacer este sistema tienes que estar sujetando esto, ¿no? No diré cómo, ¿no? Pero tienes que estar sujetándolo. Y de manera simultánea las dos arrojamos el libro a la vez, porque las dos de manera simultánea escuchamos este mismo sonido a la vez y no había nadie. Entonces fue muy raro, era un sonido que dolía los oídos, ¿no? Eh, y después en mi casa yo cogí como era aventurera, pues dije, ay, pues qué bien, pues ahora voy a hacerlo en mi casa, ¿no? Piensa que yo estaba estudiando en un colegio religioso, que el lenguaje nuestro era decir tía, ya era como nos reñían, es decir, nosotros no decíamos palabrotas, ni decíamos tacos, ni nada de esto. Y bueno, y invité a otra amiga para enseñarle el juego de Ouija, ¿no? Y tal como empezamos a hacerlo, recuerdo que empezó a decir unas palabrotas, unos insultos que yo no lo entendía. Era una violencia increíble, unos insultos que yo en mi vida había escuchado. La Ouija nos estaba insultando, o sea, lo que fuera que estaba allí, nos empezó a insultar de una manera
pues muy violenta. Ya más mayor, ya incluso más mayor, ya tendría unos 30 o así, había una amiga mía que quería probar, quería experimentar con la Ouija. Y como yo lo había hecho, yo no es que no le recomendaba que lo hiciera, ¿no? Pero bueno, pues le dije, bueno, pues no pasa nada, no tengas miedo, etcétera, ¿no? Y entonces fuimos a Andorra y éramos un grupo de jóvenes, las típicas películas, ¿no? Que se van el fin de semana, así, ¿no? Pero muy de película, pero muy de verdad. Y el fin de semana pues queríamos hacer la experiencia de la Ouija, entonces, bueno, esta amiga y yo nos pusimos en el comedor cuando todo el mundo se fue a dormir y empezamos a hacer la Ouija. Montamos la Ouija allí de manera manual y, bueno, pasó algo que yo no había visto en mi vida. Fue que ella sintió, yo esto no lo sentí, pero ella, de repente yo estaba frente a ella empezamos a hacer la ouija, el vaso empezó a moverse, el vaso se mueve de manera rapidísima, tú no lo mueves, yo os aseguro que yo no lo movía. Cuando el vaso viene hacia ti, tú no puedes mover el vaso, ¿no? Entonces, yo sé que el otro tampoco lo mueve porque si yo no muevo, cuando lo lanzo, muevo el vaso hacia la otra persona no puede atraer el vaso hacia sí misma, ¿no? O sea, yo puedo empujarlo, pero no atraerlo, ¿no? Entonces, si el vaso va hacia el lado contrario y somos dos, mi amiga no puede atraer el vaso hacia ella, es decir, aquello se movía, ¿no? Y bueno, yo nunca tuve duda de esto. Entonces, bueno, pues el vaso se empezó a mover y tal, y mi amiga sintió, bueno, lo que yo vi fue de repente que mi amiga se desplomó en el suelo, sentada, y vi que no había visto en mi vida jamás esto, un ataque de pánico, pero en toda regla, o sea, gritos, o sea, un ataque de pánico, de terror total. Empezó a gritar, todos los de la casa se levantaron, salieron, en fin, bueno. Y al final, pues bueno, ella se ve que sintió una presencia, que le habló, no sé qué, bueno, algo así, sintió una voz y bueno, pues fue un drama. Luego nos fuimos a dormir, las personas que se quedaron allí toda la noche escucharon golpes, ruidos, no sé qué, bueno, un desastre. O sea, esto a nivel Ouija. A nivel Ouija nunca me ha traído, obviamente, nada bueno, ni a mí ni a nadie. O sea, la Ouija es una experiencia absolutamente negativa que no te aporta nada y te abre puertas a lo más oscuro, la verdad. Y nadie puede decir yo lo controlo o yo lo hago y cierro puertas. No, esto tú no lo ves. Tú no sabes lo que has abierto, ni si se cierra ni si se cerrará. O sea, para nada no lo recomiendo. Después de atreverme con la Ouija, pues con los años fui probando otras cosas. Entonces empecé a estudiar tarot, empecé a hacer, bueno, a jugar con velas, eh, a interesarme por el mundo de las piedrecitas, de los minerales, que no es que me llamara mucho la atención, pero bueno, veía que todo el mundo pues aquello le llama la atención y bueno, empecé a leer cosas. Y ahí ya fue cuando empecé bueno, hice el primer nivel de Reiki, hice flores de Bach, biokinesiología, bueno, una terapia también, en fin, de todo y algunas como paciente y en otras ocasiones pues como yo misma era como la que quería practicar esto, ¿no? Aprenderlo. Y de todo esto, del tarot, por ejemplo, que fue, yo tiraba las cartas del tarot, las sabía interpretar y sabía leerlas y me las tiraban y sabía lo que decían y bueno, y al final también te das cuenta de que el tarot es otra manera de espiritismo, al final es como una ouija también al final, porque es como las letras de la ouija forman un abecedario, ¿no? Forman el abecedario y compone frases, ¿no? Pues en el tarot es un poco lo mismo, solo que en vez de ser palabras son símbolos, ¿no? Y entonces en esa simbología hay un lenguaje y en ese lenguaje pues lo que estás haciendo también es una comunicación espiritual, ¿no? Con el mundo preternatural y entonces además, ojo, que también todo esto es que al final es mentira. Es decir, todo lo que pasa en estas cosas, en estas prácticas de adivinación, es que mezclan verdades con mentiras para que tú pienses que realmente aquello es cierto, ¿no? Que mira, sí, me dijo que me pasaría y me ha pasado esto, ¿no? Y entonces es como que mezclan verdad con mentira para que tú te enganches y sigas creyendo. Pero al final lo que pretenden estos demonios, que son demonios al final, es que tú quieren tu destrucción, ¿no? Pero claro, no van a llegar en 2 días con esto, ¿no? Te van enredando y te van llevando por caminos de destrucción, de autodestrucción. Pero como son entidades mucho más inteligentes que nosotros, pues bueno, pues te van conduciendo. Entonces te vas entrando en un mundo que, bueno,
es muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Después, después del tarot y todas estas prácticas de la nueva era, muchas de ellas, ¿no? Que le llaman la nueva era, pues ya ahí, Jorge, ya empecé a meterme en un tema aún más oscuro, aún más oscuro. Todo siempre es verdad que yo buscaba a la verdad, buscaba a Dios, ¿no? Yo me había apartado de la fe católica, eh, me había enfadado, como tantas otras personas les puede haber pasado, ¿no? Y bueno, me he apartado, me negaba a volver a la Iglesia Católica, pero yo tenía igualmente sentí el sentimiento de buscar a Dios, de buscar la verdad. Por eso creo que Dios fue misericordioso conmigo, ¿no? Porque en verdad no lo buscaba por, bueno, era una ingenua, ¿no? Pero en verdad estaba buscándolo a Él, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer, compré libros y practiqué algunas cosas, otras no tanto, pero al final sí que acabé practicando una religión de la que te quería hablar, os quería hablar a todos, para que, bueno, porque son religiones que se practican por millones de personas y yo quería explicar mi propia experiencia, ¿no? Empecé en el orden no lo sé, porque recuerdo que tenía muchos libros, que esto ya lo suelo hacer, tengo varios libros y los voy leyendo simultáneamente, ¿no? Pero simultáneamente iba leyendo y estudiando sobre diferentes religiones. Digo religiones, pseudo religiones a mi entender, pero están consideradas, Jorge, como religiones, es decir, Ok. están reconocidas como tal, hay que decirlo, están reconocidas como tal. Pero claro, para mí no lo son, para mí son pues lo que son, ¿no? O sea, son un engaño. Pero bueno, también es una experiencia muy personal. También he de decir que yo respeto a quien quiera practicar hacer estas prácticas, pero mi experiencia y mi obligación es decir, es muy peligroso parar, o sea, no va por ahí el tema, no, o sea, no, es un error, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer sobre Wicca. A veces también Jorge lleva mucho a la persona a practicar estas cosas, la desesperación, ¿sabes? La depresión, la tristeza, la soledad, todos los sentimientos negativos que lo que quieres es como reconducir tu vida. O sea, al final lo que quieres es como tener el control sobre tu propia vida, ¿no? Es decir, como el empoderarse de algo, ¿no? Pues empoderarte de tu propia vida. Entonces, estas religiones, permíteme que le diga así porque no quiero tampoco estar todo el rato, pero bueno, estas prácticas a lo que llevan es a hacer creer a la gente que realmente puedes controlar tu vida, ¿no? O sea, que tú puedes mover los elementos, en el caso de la Wicca, para tu propio bien, ¿no? Para mover las situaciones y las cosas para obtener un beneficio, ¿no? O mover a los espíritus, como en el caso del vudú, santería, umbanda, palo, todo esto, mover a los espíritus para tú obtener un beneficio, ¿no? Entonces, es una manera de intentar dominar la situación, intentar controlar lo que está pasando a tu alrededor. Tu vida está fuera de control, tu vida es un caos, y entonces acudes a estos santeros, bueno, hay quien, pues si conoces uno que practica vudú, también depende de tu corazón, de cómo tú tengas el corazón, ¿no? El sentimiento, digamos, inicial, ¿no? Si tú acudes a un santero para maldecir, pues yo, por ejemplo, eso no lo había hecho nunca, ¿no? Y ni tampoco tenía intención jamás de hacerlo, pero hay personas que sí, ¿no? Que acuden para vengarse, para hacer daño, ¿no? Bueno, yo en principio empecé a leer, no es que buscara hacer daño a nadie, obviamente, ni se me había pasado por la cabeza, pero buscaba y veía que realmente aquello me podía ayudar a controlar mi vida, ¿no? A hacer mi vida mejor de lo que era, ¿no? Y bueno, recuerdo que las prácticas por las que empecé fueron más bien la Wicca, se escribe Wicca, ¿vale? Wicca. Y bien, la Wicca es una religión de dos dioses, el femenino y el masculino, ¿no? En donde digamos que usas los elementos para hacer magia, ¿no? Es el sábado famoso, ¿no? Las brujas del sábado y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, las noches de las brujas y todo esto, ¿no? Pues esto es Wicca, ¿no? Y bien, pues es una práctica en la que se intenta pues manipular el universo, ¿no? Los elementos y todo para un beneficio. Hasta aquí todo bien, es decir, no hay maldad, no hay nada, es solamente pues eso, un empoderamiento de tu vida, es decir, bueno, pues yo quiero mover los elementos para beneficio propio. Pero luego fui un paso más allá, luego ya me empecé a meter a estudiar sobre vudú, leí
pero no me interesó porque como ya tenía oídas, ¿no? Que era tan peligroso, pues bueno, solamente quería saber, ¿no? Saber qué era el vudú, saber qué era palo, que también había leído que era bastante peligroso, y conocerlo. Y después ya santería. La santería me gustaba, me llamaba bastante la atención, pero también veía que había una parte como muy oscura, era como 50-50, o sea, había lo bueno y lo malo. Y después ya Kimbanda y Umbanda, en la cual ahí ya me engancharon porque me dijeron que Umbanda era solamente para practicar, para hacer el bien. Y ahí fue cuando yo, escalando en estas historias, cuando me dijeron que Umbanda era para hacer el bien, pues pensé, ya está, pues ya he encontrado mi religión, esta es la mía. Ahí empecé. Entonces, bueno, para que los oyentes nos entiendan, prácticamente haré cuatro frases, o sea, nada, dos palabras de cada religión para que la gente comprenda, y después hablaré de la que yo más conozco, aunque la conozco de manera muy superficial, pero para que un poquito comprendamos de dónde estamos, ¿no? Pues bueno, como decía, Wicca es mover los elementos a tu favor, ¿no? La santería, bueno, todo lo que es el vudú es como el más antiguo, ¿no? Antes que la umbanda, la quimbanda, todo esto. El vudú es, bueno, es original de África, creo, bueno, es muy antigua, y de ahí han ido haciendo diferentes vertientes de otras religiones, ¿no? Digamos, ha ido como evolucionando, ¿no? El vudú, todos sabemos, ¿no? El vudú, el muñequito de vudú, en fin, se usa, no, se le llama vudú blanco y vudú negro. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Es como la umbanda y la quimbanda y tal. O sea, te decían que era magia blanca o magia negra. ¿Y sabes qué pasa, Jorge? Que no es ni blanco ni negro. O sea, le dicen blanco para que parezca bueno, ¿no? Sí. Magia blanca, ¿no? Y magia negra. Ay, ¿qué hace magia blanca? Pues es como una magia para hacer el bien. Y luego la magia negra era una magia enfocada a la venganza, al odio y tal. Y de hecho yo también me creía que esto era así, pero no es así, o sea, esto no es así. Al final, tú lo que estás haciendo es mover el mundo preternatural, que es siempre oscuridad, ¿vale? Para mover las cosas a un antojo tuyo. Aunque tú creas que algo que tú quieres, pides, es bueno, al final estás haciendo algo egoístamente, estás moviendo a los espíritus para que te hagan un bien a ti. Y a lo mejor a través de este bien tuyo, primero que te van a cobrar lo que te han hecho, espiritualmente hablando, ¿no? Te van a perjudicar después, es decir, todo esto no es gratis, ¿no? Y después aparte porque a lo mejor tú pides algo y estás perjudicando a otra persona. Por decir un ejemplo, recuerdo en la religión, como te comentaba, un banda que yo practicaba, me explicaban, ¿no? Que había una persona en el grupo que tenía un familiar a punto de morir, ¿no? Entonces la MAE, digamos, la jefa, digamos, del grupo, pues hizo un trabajo para salvar la vida a esta persona. Entonces, este trabajo en realidad yo me quedé, o sea, es como decirle a la muerte, no te lleves a este, pero la muerte no se llevará a este, se llevará a otro. Es decir, que era como un cambio de cromo, o sea, no me lo lleves, pero después la muerte va a otra persona. ¿Me explico? Es decir, era como un trueque. No es que no muera este, no muere nadie. Era un trueque, y ellos lo sabían, ¿no? Entonces, me explico, no era nada gratis, era todo. Pasa que como ellos no sabían qué era, pues bueno, entonces me explico, o sea, es todo un juego, ¿no? De poder, ¿no? Al final. La Wicca tiene un dios masculino y una diosa femenina, es el sol y la luna, ¿no? Sí, son dos deidades. Entonces, al final, lo que hay un común denominador. Puede ser que sean monoteístas o que tengan dos dioses o que tengan muchos dioses, da lo mismo. Pero al final hay una cosa, hay varios comunes denominadores. El común denominador es que no se busca agradar a Dios, es decir, ahí es agradarse a sí mismo, es decir, buscar uno beneficio propio o para el entorno, pero siempre es el yo, el ego, ¿no? O sea, el conseguir algo tú. Y después que no hay cielo e infierno, no hay buenos y malos, todos son buenos. Por ejemplo, en Umbanda, ¿vale? Yo cuando es que me gustaría hablar de los rituales que yo había practicado con esta gente, ¿no? O sea, cuando yo les preguntaba sobre estos rituales, me decían que no, que esto era bueno. ¿Por qué? Porque hacíamos una serie de rituales, que ahora si quieres hablamos del tema, que decían que y claro, yo era una ingenua, me pensaba que lo que hacíamos era elevar a estos espíritus
que estaban como en un nivel astral más bajo, ¿no? Y entonces lo que hacíamos nosotros con esos rezos y esas oraciones era elevarlos de manera que alcanzaran pues como más luz, ¿no? Eso es lo que te hacen creer ellos. Pero en realidad lo que estás haciendo es alabando a esos espíritus, estás danzándoles, no estás alabando a Dios, estás alabando ahí al demonio. En realidad son entidades oscuras. Te decían, nosotros venimos de la Iglesia Católica, porque en verdad es un sincretismo en estas religiones, ¿no? O sea, ellos te enredan. En Wicca no, ¿eh? En Wicca, olvídate, o sea, Wicca es independiente, es como una religión que es como si fuera un champiñón que brota allí de repente, es decir, no sé de dónde viene, pero a mi entender no le encontraba sentido, pues no lo sé.